Bueno, volvemos. Decíamos entonces que existían otro tipo de cultos, había algún modo complementario, no sé cómo llamarlo, bueno, pero que no tenían la estructura, el formato de los cultos de la ciudad, y que sí tendrían que ver en algún caso con algo así como una salvación personal. Y ese es el culto en Eleusis, ¿sí? El culto a Demeter. Eleusis es un lugar cercano a Atenas. Iban en procesión, los atenienses llevaban un chanchito que lo lavaban en el mar, ocurrían en el transcurso de su caminata, que ya no sé, son 8 kilómetros, ¿sí? Aparecían de pronto determinados personajes, tenían un carácter, a veces eh, que los insultaban, ¿no? Eso se llama apotropaico. El insulto en principio era una cuestión ritual. La cuestión, no para hacerlo corto, es que lo que dicen los cronistas es que una vez que hubiesen atravesado todo ese camino, eran introducidos en un subterráneo donde experimentaban todo tipo de situaciones dramáticas, y que había un momento final de todo eso que tiene un nombre, que es la epopteia, que es decir, visión, ¿no? Epoptes se llamaban a los que iban a experimentar esta iniciación en los misterios de Eleusis. La palabra misterio está asociada a la boca cerrada. El hecho es, como dice Mircea Eliade, que no sabemos en qué consistían los misterios. Lo que sí sabemos, porque estaba prohibido, obviamente, develarlos, y podía costar la vida eso, tenía que ver con que aquellos que habrían experimentado la iniciación en los misterios de Eleusis no habrían ya de temer a la muerte. Ese es como el resultado de la experiencia de Eleusis, esa suerte de inmunidad respecto al temor hacia la muerte. Nietzsche tiene una interpretación muy particular de eso, dice que en realidad lo que les enseñaban, lo misterioso de los misterios, era la doctrina del eterno retorno. Entonces saben que esa doctrina nos dice que si nosotros acometemos cada acción a advenir, o sea, cada acción que habríamos de hacer, le otorgamos la intensidad o la excelencia que esa acción soporta de nosotros, si le podemos adjudicar a cada acción por hacer toda la intensidad o la relevancia o el brillo. ¿Por qué? Porque como esta concepción dice que esa acción, como todo lo que nos ocurre, ha ocurrido infinitas veces, pero hay muy pocos que conocen esto del ciclo infinito, y muy pocos, o sea, ninguno puede saberlo con certeza, pero siendo una conjetura verosímil, si nosotros viviésemos cada momento sabiendo que ese momento se repitió eternamente, seremos eternamente plenos. Entonces, como habremos de vivir, no, vivimos ya infinitas veces esta vida, bueno, eso es lo que dice Nietzsche que se les decía a los que se iniciaban en los misterios de Eleusis, que tiene, por otra parte, un relato mítico a la base, que es Demeter juntando flores con su hija Core. Core quiere decir doncella, jovencita, y Hades, que es el dios de lo nocturno, el hermano de Zeus, la rapta, se la lleva al lugar oscuro, ¿sí? Y entonces lo que hace Demeter es buscar desesperadamente a su hija hasta que Helios, Helios es el sol, ¿no? Le dice qué es lo que pasó. Entonces Demeter dice que hasta que no le devuelvan a su hija, no van a crecer más las plantas.
Entonces Zeus le dice a Hades, le obliga a que suelte, a que libere a Core. Pero Core, como ocurre en muchas de estas historias, comete una transgresión sin saberlo, y es que come unos granos de granada, que es bueno, hay toda una simbología que a nosotros nos es, tenemos que interpretarla de alguna manera. Quizás la granada tenga que ver con la prodigiosa prodigalidad de la naturaleza. Saben que en una planta de granada hay miles de semillas. Quizás tenga que ver con eso. Y esa transgresión, que obviamente Core no sabía, hace que ella deba volver todos los años al oscuro antro, ¿no? Y además deja de ser Core y se transforma en Perséfone. La etimología de Perséfone es la que todo lo destruye, y eso nos presenta otro enigma. ¿Qué podemos asociar con esa transgresión con lo destructivo? Y la interpretación de algunos es, ocurre que para que pueda salir la semilla, tiene que haber una destrucción de la semilla, ¿no? Debe haber una mutación. El hecho es que Core regresa como Perséfone, se abraza con su madre, y antes su madre había dicho, quiero que, bueno, hay muchas peripecias y varias versiones de la historia, pero sintéticamente se construye un templo aquí, ese lugar es Eleusis. Una anécdota que cuenta historia, que cuenta Mircea Eliade, es que hubo unos cristianos, porque él dice que cuando, creo que son los visigodos los que destruyen el templo de Eleusis, dice, ese podríamos decir, dice Mircea Eliade, es el fin de la antigüedad. El momento que en el siglo V después de Cristo arrasan con el santuario de Eleusis. El fin de la antigüedad. Pero la anécdota que quiero contar es que unos cristianos se hicieron pasar como époptes para ver qué pasaba, por curiosidad, ¿no? Y nunca contaron lo que pasaba. Y cuando los arqueólogos fueron a excavar en Eleusis, buscando ese famoso subterráneo del que hablan las crónicas, no encontraron nada. O sea, no hay ningún subterráneo, no se sabe bien lo que pasó. O sea, los misterios de Eleusis siguen siendo un misterio, como corresponde. Después, si tienen ganas, hay una anécdota también, pero bueno, eso está en el texto de Mircea Eliade, de los 4 tomos de historias, historia de las ideas y las creencias religiosas, que habla de un autobús que se detuvo en Eleusis, en el año 1941. Bueno, entonces tenemos que, asociado, no sé si emparentado, pero complementando el culto tradicional de la ciudad, hay otros cultos que están asociados con algo misterioso, enigmático y de algún modo soteriológico, asociado a una posible salvación. El otro lugar que ya nombramos, aunque no es exactamente un lugar de culto, aunque había culto, es el oráculo de Delfos. Y acá es muy interesante la historia y cómo podemos interpretar muchísimo de los mismos. Podemos interpretar muchos mitos y podemos también sonsacar de esos mitos una extraña sabiduría. Pero vamos a los hechos. El primer trabajo de Apolo, saben que Apolo es hijo de Leto, y a Leto, por la cuestión de que era la esposa de Zeus, persigue implacablemente a todas las amantes, a todos los deslices de su marido, Zeus. No la dejaban, no le daban lugar para parir, ¿sí? Hasta que es aceptada Leto, que está embarazada de mellizos, en la isla de Delos. Ahí nace Apolo. Pero la primera tarea de Apolo y su hermana gemela o melliza, que es Artemis, ¿no? Artemis nace primera y ayuda a su madre a parir a Apolo. Es matar al monstruo Pitón,
que no era exactamente una serpiente, pero pensémoslo como un dragón, como un ser, ¿no? Que apenas un niño que ni caminaba, su primera tarea fue justamente esa: liberar a Delfos de las acechanzas de ese monstruo. Pero más allá de la historia, lo interesante es la interpretación, ¿no? Es sabido que a la llegada de los indoeuropeos, la religiosidad predominante en el mundo griego es una religiosidad de la tierra, asociada a Gaia, que es la tierra, ¿no? Una deidad femenina que tiene que ver, bueno, después vamos a hablar de un aspecto interesante de toda religión, ¿no? Pero ¿cuál es la interpretación? Entonces ahí lo que, bueno, no me sale la palabra, lo que interpongo es una observación de un gran filósofo francés, que es Paul Ricoeur, que dice: los mitos son los sueños de los pueblos. Como si fuese el trasunto onírico de alguna vivencia de aquello que estos individuos experimentaron. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esta historia de Apolo matando al monstruo Pitón? Y es que seguramente cuando llegan estos bárbaros del norte, arrasan con el templo y con el culto de esta diosa madre y entronizan en su lugar a Apolo. Ese sería como la manifestación, es ese mito, llamémosle el sueño. Pero los hechos habrán sido obviamente otros. La irrupción violenta de estos venidos del norte que arrasan y, digamos, con el culto tradicional de los pelagos, que es el nombre que le dan los griegos a los pueblos autóctonos. Pero fíjense la paradoja, que la señora, o mejor dicho, quien prima en el oráculo de Delfos es una mujer que se llama Pitonisa. Esto es una resonancia de ese monstruo Pitón que asolaba la región. Esto es, esa tensión con lo femenino no termina de ser neutralizada por Apolo. No sé si me explico. Espérenme un segundito. Como ven, esa sobrevivencia de lo femenino se expresa claramente en el hecho de que sea una pitonisa la que rige el oráculo. Y como les decía, el contacto de lo divino con lo humano, en el caso particular de la pitonisa, le produce una tremenda conmoción. Por eso se dice que la pitonisa no hablaba de un modo explícito, sino que gritaba, bueno, toda una serie de un estado como extático, paroxístico. La pitonisa se sentaba sobre un trípode sin que sus pies tocasen el piso, pero antes hacía unas abluciones, es una suerte de baño propiciatorio. Había dos fuentes que pasaban por Delfos, una se llama Castalia, y la otra ya no voy a acordar, ¿no? Y después masticaba hojas de laurel. Y también lo que hacía era inhalar vapores que vienen de la Tierra, o sea, que es una zona sísmica, ¿saben? El oráculo de Delfos fue, creo que en el siglo V, destruido por un terremoto, ¿no? Después reconstruido. Quien lo reconstruyó mejor fue el emperador Adriano, que es del siglo II, ¿no? Bien, simplemente esto es una nota de color para que uno pueda leer en los mitos algo así como un trasunto histórico. De hecho, lo que pasó fue otra cosa. Y el mito no es sino una suerte, como digo, de transfiguración, casi de carácter onírico, de lo que efectivamente ocurrió.
Después tienen ustedes la historia de Apolo y Aquintos. Y Aquintos, ese nombre, no es griego. Esa terminación en os no es griega. Por ejemplo, Halicarnaso, ¿no? Que es otra ciudad anterior. Entonces, están jugando a tirar el disco Apolo y su amigo Iaquintos. Y sin querer, Apolo lo mata. Ahí tienen entonces otra vez un trasunto, podemos decir, de que seguramente el templo de Iaquintos, que sería una deidad de la tierra, fue ultrajado, su templo arrasado y sustituido por Apolo. O sea, puede entonces así leerse muchas de las historias que están en los mitos. O sea, podemos convertir el mito en historia, pero por supuesto de un modo conjetural. Y mucho más cruel. ¿Cómo? Más ¿Cómo? cruel. De forma parece más cruel, así, desde el punto de la historia. Sí, pues sí, qué sé yo. Eso. Como vas a escuchar en la Facultad de Filosofía y Letras en algún examen, es definirme cruel, ¿no? Pero bueno, sí entiendo, o sea, una cosa es como la historia en su forma ríspida, despojada, ¿no? Y otra cosa es la transmutación onírica que encontramos en los mitos, ¿no? O la transfiguración, una palabra que veo que he repetido mucho. Eh, Vuelvo a lo que podríamos decir sería el origen de todo esto, y es que, lo debería haber dicho al principio, lo que dicen los estudiosos del fenómeno religioso es que lo que existe en el origen son dioses terrestres y dioses celestes, o sea, hay una complementación ahí. Todos los dioses que nosotros vamos a encontrar en todas las mitologías y todas las religiones, es esta tensión entre deidades del cielo y deidades de la tierra. Y en el origen se asocia a las deidades celestes con los pueblos cazadores y trashumantes, y obviamente los dioses terrestres con las deidades femeninas de la tierra. Pero después podemos ver a la luz de esta conceptualización que claramente, por ejemplo, Zeus es un dios celeste, ¿no? Apolo es un dios celeste, pero Demeter es una diosa terrestre. Pero nunca, nunca vamos a encontrar de un modo puro esos caracteres. ¿Por qué? Porque el fenómeno religioso es muy complejo, en el sentido de que cada figura religiosa es de algún modo una fusión de diferentes caracteres. Esto es, las deidades tienen una historia, y esa historia es el modo en que a través del tiempo le vamos o se le van agregando cualidades que a veces son contradictorias. Yo les dije hace un ratito que Artemis ayuda a dar a luz a su hermanito Apolo. Y fíjense que siendo Artemis una diosa femenina, diosa femenina es una redundancia, a diferencia de su otra, digamos, hermana virgen, que es Palas Atenea, que es una diosa de la ciudad, una diosa del buen consejo, una diosa reflexiva, la diosa de la sabiduría, justamente por eso hablábamos del búho de Minerva, la que está siempre atenta. Artemis prefiere los bosques, prefiere las montañas, prefiere la crueldad de la naturaleza, por eso es la cazadora. Es la diosa del tránsito. A las niñas de unos 10 u 11 años en Atenas ¿cómo decir? Las internaban en un santuario en Beurón, creo, que era una suerte de iniciación para la vida de la mujer adulta. Piensen que a los 15 años ya se casaban las chicas, ¿no? Bueno, de ahí esto de Artemis como la diosa de las transiciones, pero no haciendo hincapié en que uno dejaba de ser una cosa para ser otra,
sino hacer hincapié justamente en el momento justo de la transición. O sea, no con una suerte de conciencia reflexiva de lo que dejamos atrás y lo que nos viene por delante, sino como detenerse en el momento justo mágico de la transformación. Y ese es el carácter de Artemis. Pero a lo que voy, porque esto me tiendo a la dispersión con todo esto, es que en el momento del parto, las mujeres piden ayuda a Artemis, que justamente no es una diosa de la naturaleza, ¿no? O de la apropiación o de la vida, para que mitigue los dolores del parto. Entonces tienen un carácter que, digamos, pertenecería por naturaleza a las deidades de la tierra, pero que sin embargo está asociada a una figura virginal y alejada del mundo de los mortales. Hay una famosa tragedia de Eurípides que se llama Hipólito, de ese Hipólito que está prendido, enamoradísimo, ama a Artemis, pero en el momento de su muerte Artemis le quita la mano porque los dioses no tienen que ver con esa cosa horrible que nos pertenece, que es la muerte. Ellos están siempre como trascendiendo, deslizándose fuera de todo ese orden. Bueno, hay muchísimas historias de este tipo, pero a lo que voy en este caso es que el fenómeno del sincretismo, que es esta fusión de caracteres que constituyen la identidad de los dioses, que por otra parte no es su personalidad, la de los dioses, ni una yuxtaposición de diferentes caracteres, de diferentes influencias, sino que están fusionados en una unidad, como una creación, digamos, no debiéramos circunscribir el orden de la creación a lo artístico. Las religiones son un acto de creación formidable, un acto de creación inconmensurable. No solamente las religiones como la griega o la romana, sino el cristianismo, el budismo. Pues el budismo no es una religión en muchos sentidos, ¿no? Pero son actos de creación, ¿no? Humana, aunque no todo, digamos, no es muchas veces fruto de un individuo en particular. Bien. De todos los dioses tenemos interesantes observaciones para hacer. Fíjense esto. En el origen, los que litigan con los olímpicos son los titanes. Debiéramos entender los titanes como fuerzas primigenias, ¿no? Que hay muchos matices, pero en realidad esa titanomaquia, la palabra maquia quiere decir guerra, ¿no? El verbo majomai es pelear, la titanomaquia es la pelea entre los olímpicos y los titanes, pero si bien los vencen, no los destruyen, sino que los entierran, los dejan debajo de la tierra, o sea, los titanes permanecen ahí, expectantes y amenazantes. Y ahora me voy a otra historia. Cuando le preguntan a Freud, así como Freud, quiénes fueron sus maestros, Freud, en vez de nombrar a un psicoanalista o un psicólogo o a un biólogo, dice, mis maestros fueron los trágicos griegos y Shakespeare. ¿Cómo es eso? Pero fíjense esto, cuando Freud habla de las neurosis de conversión, son esas neurosis en las cuales una persona de pronto se le paraliza un brazo, ¿no? O no caminan más. No hay daños neurológicos o físicos. La interpretación que hacen es, bien, hubo una experiencia, seguramente dramática, que nuestra conciencia no pudo asimilar, y entonces quedan depositadas en otra zona de nuestra personalidad, y de pronto irrumpen, y cuando irrumpen se transforman,
en un síntoma físico. Fíjense, si el temor de Zeus que se manifiesta en esta tragedia, que se llama, creo que es las Oceánidas, ¿no? Bueno, de que vuelvan los titanes, porque no han sido neutralizados, sino que su peligrosidad latente está siempre acechándonos, ¿no? Como digamos, los fantasmas de nuestro inconsciente están ahí acechando. Bueno, eso, de alguna manera, esto es una inferencia mía, podríamos decir que en ese sentido, dice Freud, que los trágicos griegos y Shakespeare fueron sus maestros. No un neurólogo, no un biólogo, sino estos grandes artistas. Por ejemplo, un titán es Prometeo. Prometeo es el que piensa antes, Prometis, ¿sí? Que tiene un hermano, Epimeteo, que es justamente el que no piensa, como el que está sometido incesantemente a lo superficial, esto es, a las novedades, como no puede detenerse y comprender, sino que vive sumido en una suerte de espontánea perplejidad fugaz, ¿no? Entonces Prometeo le dice, no aceptes regalo alguno de Zeus. Y entonces, ¿qué hace Zeus para vengarse de Prometeo? Porque le ha robado el fuego que nos lo dio a nosotros, y ese fuego es lo que hizo que la vida humana se vuelva autónoma, porque cocinamos los alimentos, nos protegemos del frío y tenemos luz. O sea, el fuego simboliza la humanidad. Y ese fuego es el que Prometeo, robándoselo a los dioses, nos lo otorga, y entonces pone en peligro el señorío de los dioses sobre los mortales. ¿Por qué? Porque los mortales, con el fuego, empezamos a poder tener una vida autónoma. Entonces el castigo son dos castigos. Uno es que encadena a Prometeo en la roca Cáucaso, donde un buitre le come de noche el hígado que le vuelve a crecer al otro día, ¿no? O sea, esta suerte de un castigo eterno. Y Freud, que lo interpreta, dice, bueno, lo que pasa es que el hígado es la sede de las pasiones, según Freud. Resulta que el que lo libera es Heracles. Y en esa misma tragedia, esta es de Ésquilo, que es el primero de los trágicos, dice que Zeus teme que los titanes vuelvan. Bien, el otro castigo es Pandora. Pandora, la que todo lo da, ¿no? Doró en griego es dar, y pan es todo, ¿no? Que va con esa famosa ánfora, pero antes le dice, haz un ser similar a las divinales diosas. Y después le dice a las diosas que pongan en su mente la insidia, la envidia, el odio, o sea, todos los males que se les ocurra, es lo que le meten en la cabeza a Pandora a las diosas, ¿no? Me encanta porque esto está en Hesíodo, ¿no? Dice que Pandora es un cacoscalón, un bello mal, ¿no? Que es Hesíodo, que es una especie de proto-misógino, que de todos los males provienen de las mujeres, y justamente porque antes vivían solamente los hombres, que nacían y morían de un modo plácido, pero son las mujeres las que no solamente se meten en el mundo de los hombres, sino que saben que abre la tapa de ese ánfora y esparce todos los males, incluyendo la muerte. Y eso es porque Epimeteo no escuchó el consejo de su hermano Prometeo y recibió a Pandora. Como ven, los mitos son, y la religión bien es bastante misógina, ¿no? En muchos casos, ¿sí? Pero bueno, eso es un asunto que se nos escapa. Lo que voy es cómo nosotros, a partir de determinados mitos, podemos extraer enseñanzas, no solamente en lo que hace al pensamiento griego y al pensamiento contemporáneo, además de ser historias deliciosas, muchas. Nietzsche decía, 2000 años y ningún nuevo Dios, como escandalizado.
y además siempre hace la observación, ¿no? Hizo la observación de que en los dioses griegos hay humor, se hacen bromas, o bromas pesadas muchas veces, porque Ares, el dios de la guerra, aprovecha que Hefastos, el marido de Afrodita, se va de vacaciones, y mientras tiene relaciones con ella, con Afrodita, le ponen una red de la cual no se pueden salir, y entonces los dioses comentan jocosamente el adulterio de Afrodita, ¿no? Bueno, pero tienen eso también, ¿sí? Son una forma, que no son, como dicen, son dioses amorales, si se quiere, ¿no? Bueno, voy a dejar para la próxima clase toda otra serie que lo vamos a enhebrar con el texto de Rode. O sea, la próxima clase vamos a hablar de dos, podemos decir, derivaciones del fenómeno religioso griego muy particulares y que están asociadas, que son el orfismo, de ahí el pitagorismo, pero parecería que la matriz de todo esto es el llamado dionisismo. Vamos a ver, y después lo vamos a continuar y afirmar con el texto de Rode, y luego lo que vendría, o lo que va a venir, es el texto de Dodds, donde lo que vamos a estudiar es cómo ese culto dionisíaco termina siendo, a través de la irrupción de individuos que se supone vienen también del norte, del chamanismo, ¿no? El chamán es aquel individuo que tiene en sí las capacidades de la adivinación y de la curación, ¿no? Y cómo esos personajes de pronto aparecen en el mundo griego. Y qué incidencia tienen según los investigadores. Bueno, no, el libro de Rode es el capítulo 8. ¿Sí? Después les voy a decir exactamente cuál es el capítulo. Bueno, ¿nos queda alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos entonces el martes, ¿sí? Traten de empezar a leer el texto de Rode. Es muy interesante, ahora les digo cuál es el capítulo. Bueno, hasta el martes. Chau, Pablo, es el único que te veo a vos, ¿eh? Los demás están en, como se llama, en el anonimato, culpable seguramente. Es muy temprano, profe. Sí, ya sé, no tenemos las mejores caras, eso es seguramente. ¿Sí? Los mejores rostros no nos acompañan en las mañanas. Bueno, nos vemos entonces el martes, ¿sí? Chao, profe. Chao, chao. Gracias.